Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy trabajaremos con la sesión 3 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. En esta sesión se reflexionará sobre los instrumentos de valoración diagnóstica, cuáles han funcionado, qué características deben de tener y tomarán acuerdos acerca de cómo llevar a cabo el diagnóstico integral y el tiempo que ocuparán para ello. En el segundo momento se revisarán los principales elementos de organización del Plan y Programa de Educación Básica 2022. En la caja de descripción encontrarás un enlace para que descargues esta presentación y el cuadernillo para docentes correspondiente a esta tercera sesión. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde constantemente estoy subiendo material que te puede apoyar en tu práctica educativa. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Encontramos la agenda de trabajo. Momento 1, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Valoración diagnóstica de los aprendizajes. Con 3 actividades. 1, ¿qué sabemos sobre los aprendizajes que lograron las niñas y los niños del grupo que recibiremos? 2, compartir experiencias sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. 3, toma de decisiones sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Momento 2. Nuestro espacio de formación, ejes articuladores, campos formativos y organización del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. 1. Dialoguemos sobre la transformación curricular. 2. Los cambios que propone el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022 y lluvia de emociones. Propósitos. Reflexionen sobre los instrumentos de valoración diagnóstica que han aplicado para determinar los que utilizarán al inicio de este ciclo escolar. Reconozcan los principales elementos y organización del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022 para que se apropien de estos y sean participantes activos en su construcción y puesta en práctica. Materiales, las fichas descriptivas del grupo, fichas descriptivas de niñas y niños que requieren mayor apoyo por grupo, registros de los avances de aprendizajes esperados por grupo, ejemplos de instrumentos utilizados en el ciclo escolar anterior en la valoración diagnóstica de sus niñas y niños, video, características generales del Plan y Programas de Estudios de la Educación Básica 2022 disponible en YouTube, equipo para reproducir el video, hojas de papel y plumas. Productos esperados, acuerdos sobre los instrumentos que utilizarán, así como el tiempo para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes prioritarios. Cartel, ejes articuladores, campos formativos, organización de contenidos y saberes. Momento 1. Nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Valoración diagnóstica de los aprendizajes. Actividad 1. ¿Qué sabemos sobre los aprendizajes que lograron las niñas y niños del grupo que recibiremos? Revisen de manera individual las fichas descriptivas o la información disponible del grupo de niñas y niños que van a recibir. Boletas de evaluación, concentrados, tablas, reportes u otros registros sobre los aprendizajes. Identifique la información con la que cuenta. Y tenemos un formatito para señalar el tipo de información que ya tenemos. Este formato lo podrán encontrar en el cuadernillo. Analiza lo siguiente. Con esta información, ¿puedo identificar los avances en los aprendizajes esperados que lograron las niñas y los niños? ¿Cuáles son? ¿Puedo saber cuáles son los conocimientos y habilidades que hace falta fortalecer en el grupo? ¿Qué otros aspectos necesito indagar a profundidad para conocer de manera más precisa las dificultades de las niñas y niños que requieren mayor apoyo? Tome nota de estos aspectos para considerarlos en el momento de diseñar o seleccionar los instrumentos de valoración diagnóstica que utilizará al inicio de este ciclo escolar. Podrán tomar nota en el formato correspondiente del cuadernillo. 2. Compartir experiencias sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Formen equipos y presenten un ejemplo de un recurso o instrumento que hayan utilizado en el ciclo anterior para realizar la valoración diagnóstica. En la presentación expongan sus argumentos sobre por qué lo eligieron, qué ventajas tiene, pudieron evaluar los aprendizajes que pretendían,
¿Fue fácil sistematizar e interpretar los resultados? ¿Los volverían a utilizar? ¿Por qué? Concluyan cuáles serían las características que deben de tener los instrumentos a utilizar en la valoración diagnóstica y registren. También en el cuadernillo encontrarán el formato correspondiente. 3. Toma de decisiones sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. A partir de las experiencias compartidas en los equipos, dialoguen en colectivo acerca de lo siguiente. Los instrumentos elaborados por ustedes o por la escuela para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes han resultado adecuados para identificar lo que saben y necesitan fortalecer sus niñas y niños. ¿Consideran que los instrumentos diseñados por instituciones podrían apoyarlos en este proceso? Si es así, ¿qué necesitarían para aplicarlos en el contexto de la escuela? Como conclusión del trabajo de este primer momento, establezcan acuerdos a partir de lo que dialogaron en los equipos para lo siguiente. Acuerdos sobre definir los instrumentos de evaluación que utilizarán en lo individual o en lo colectivo. Determinar el periodo que, con base en su experiencia, se requiere para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Definir si utilizarán algún instrumento diseñado por alguna institución. Establecer los aprendizajes esperados que serán evaluados para determinar cómo han avanzado a las niñas y los niños en sus conocimientos y habilidades. Pueden apoyarse en los criterios para la selección de aprendizajes fundamentales que definieron el ciclo escolar pasado o en los materiales que hayan diseñado las autoridades educativas en sus entidades federativas. En el cuadernillo encontrarán el formato correspondiente. Momento 2. Nuestro espacio de formación, ejes articuladores, campos formativos y organización del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. 1. Dialoguemos sobre la transformación curricular. Para iniciar la actividad, les pedimos que coloquen el mobiliario de manera que encuentren un lugar cómodo para trabajar en parejas o en triadas, de acuerdo con el número de integrantes y respetando la sana distancia. Les invitamos a que dialoguen durante 3 minutos y compartan sus opiniones y comentarios respecto al tema que les plantearemos. Una vez concluido el tiempo, roten para integrar nuevas parejas o triadas y repitan la dinámica las veces que sea necesario hasta tener la oportunidad de interactuar con la mayoría o la totalidad de sus colegas. La conversación será con base en las siguientes preguntas. ¿Qué he leído, escuchado y sabido con respecto al Plan Programas de Estudio de la Educación Básica 2022? ¿Cuáles son mis expectativas al respecto? ¿Cuáles son los retos que me implicaría la transformación curricular planteada? En plenaria, comenten sobre las reflexiones que compartieron entre ustedes, así como las diferencias y coincidencias principales que encontraron en sus opiniones. 2. Los cambios que propone el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Observen el video Características Generales del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 disponible en YouTube. En la siguiente infografía también encontrarán información respecto a la estructura curricular. Características generales del Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Surge en el marco de la nueva escuela mexicana. Implica cambiar las lógicas y formas de relación pedagógica entre estudiantes y docentes, familias, la comunidad en general y las autoridades educativas mediante la reflexión y el diálogo. Implica incorporar los conocimientos con los que se trabaja en el aula, con la realidad de la comunidad donde se encuentra inmersa la escuela y de quienes en ella participan. Establece las pautas con las que el personal docente diseña sus programas de trabajo y las actividades pedagógicas considerando las características de la comunidad. La escuela, en cualquiera de las modalidades y niveles, es el espacio formativo que vincula el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Ahí se avivan las costumbres, hábitos, lenguajes e identidades de los integrantes. La estructura curricular del plan de estudios se integra por fases, contenidos, campos formativos, ejes articuladores y perfil de egreso. Contenidos: progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas, problemas sociales y principios del enfoque didáctico del campo.
Son los objetos de estudio de cada fase y grado de formación. Se integran por diálogos, progresiones de aprendizaje, sugerencias de evaluación y proyectos didácticos que dan cabida a una educación innovadora. Los diálogos son las rutas de integración curricular que permiten organizar la planeación, elaborar orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación formativa. Propósitos por fase, por campo formativo. Y tenemos las fases del 1 al 6. La fase 1 se establece en el espacio formal y no formal para atender a niñas y niños desde los 3 meses hasta los 3 años. Esta fase la adoptan los centros de educación inicial y estancias infantiles. La fase 2 está dirigida a los jardines de niños que brindan educación preescolar a niñas y niños desde los 3 hasta los 6 años. La educación primaria con sus distintas modalidades está comprendida entre las fases 3, 4 y 5. Cada una abarca 2 grados. La fase 6 se instaura en los 3 grados que constituyen la educación secundaria en sus distintas modalidades, secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Esta fase está dirigida a jóvenes de entre 11 y 15 años. Campos formativos: saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades. Los 4 campos formativos retoman las distintas disciplinas y ciencias contextualizadas con la realidad del estudiante y su comunidad. Constituyen las unidades temáticas con las que se evita la segmentación del conocimiento, como sucede con las asignaturas. Generan un conocimiento con el que las y los estudiantes interactúan de manera crítica y activa con el mundo natural y con todas las manifestaciones humanas. Ejes articuladores: apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, inclusión, vida saludable, igualdad de género. Los 7 ejes articuladores favorecen una formación integral donde los conocimientos se abordan como parte de un todo y no como algo aislado. Se adecúan y contextualizan a las características de las y los estudiantes con su comunidad local, regional y global. Son las temáticas transversales que enlazan a las fases y los campos formativos. Perfil de egreso: aprendizaje comunidad. Al final de la educación básica, las y los estudiantes serán sujetos reflexivos con capacidad de transformar su realidad y responder a un orden legal justo propio de una sociedad democrática e igualitaria. Al ser un currículo crítico y flexible, el personal docente y las y los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar, construir, modificar o profundizar en todas las áreas y formas de conocimiento, sin perder de vista la inclusión de valores y las formas de responder de manera crítica y activa con el mundo y todas las manifestaciones humanas. Hoy se tiene la oportunidad de construir el aprendizaje de forma conjunta entre las distintas figuras sociales que se relacionan en el aula, la escuela y la comunidad. Con esta nueva visión educativa y la participación de todas y todos es factible la transformación nacional. Posteriormente, en equipo de 3 integrantes, reflexionen de acuerdo con lo siguiente: principales cambios que identifican en la organización del currículo, inquietudes respecto a los cambios que observan en el plan y programas de estudio de la educación básica 2022, organización de la práctica para vincular ejes articuladores y campos formativos, beneficios que puede traer la implementación del currículo para ustedes, las niñas y niños, las familias y la comunidad. Con base en la reflexión colectiva, elaboren un cartel en el que plasmen sus ideas sobre los ejes articuladores y los campos formativos, así como la organización de los contenidos y saberes, considerando cómo visualizan su práctica para implementarlos. Si en su comunidad hablan una lengua indígena, sugerimos realizar el cartel en dicha lengua, de tal forma que las y los integrantes de la comunidad escolar puedan conocer la información. Este es el segundo producto de la sesión. Lluvia de emociones. En plenaria, hagan una lluvia de emociones y compartan lo que experimentaron mientras analizaban y reflexionaban respecto a los cambios curriculares. Anótenlas en el pizarrón
o en un rotafolio. A continuación, de manera individual, escriban en una hoja sus respuestas. También lo encontrarás en el cuadernillo. A las siguientes preguntas. ¿De dónde surgen las emociones que identificaste y en qué medida podrían volverse un impulso que te acompañe o un obstáculo que te impida avanzar en el nuevo contexto? ¿Qué descubres de ti como persona y como educador y educadora cuando te permites reconocer las emociones que generan los cambios que demanda tu profesión? Con este ejercicio terminamos la sesión 3. En la caja de descripción encontrarás el link para descargar tanto la presentación como el cuadernillo para docentes. Si te gusta este video, compártelo y déjame un comentario. Hasta pronto.